Cada día que pasa estamos más cerca de que se cumplan esas profecías terribles que hablan del juicio de Dios contra las naciones de la tierra. El mundo va rumbo a su propia destrucción. La tierra está gimiendo. Las guerras cada día más se acrecientan. Y todo esto porque Jesucristo viene a levantar su pueblo en cualquier momento y también viene a juzgar a los moradores de la tierra que no creyeron en Él, que se burlaron de Él. Es por eso que tenemos que entender que cada día más debemos orar sin cesar. La oración es el medio a través del cual nosotros tenemos comunión íntima, cercana con el Dios Todopoderoso. La oración es un arma súper poderosa para poder resistir las cosas malas que podamos estar atravesando o que van a suceder. Una de ellas, profetizada en la palabra, es que los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Pero el Señor, a la vez que dice en su palabra todo lo que acontecerá, que será terrible y que muchas de esas cosas ya la estamos viviendo y la vamos a vivir, el Señor nos da la manera, la forma, la garantía de poder resistir en el día malo. Hermanos y amigos que me escuchan, estos son los días malos y no va a mejorar. La Biblia dice que no. Vamos a ir empeorando conforme pasen los días, los meses, quizás los años. Pero también Dios nos llama a vivir cada día como si fuera el único que tenemos. Cada día es una oportunidad que Dios nos brinda para poder acercarnos a Él, buscarlo, hablar con Él, escucharlo y también interceder por otros que necesitan del Señor. Y para ello nos ha dejado esa arma poderosa que se llama la oración. En Daniel capítulo 6 y sus versos del 6 al 10, dice la palabra de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto, una ley real, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel es el vivo ejemplo de una vida de oración. Lamentablemente, conforme el maligno y los seres humanos que no confían en Dios promulgan leyes en contra de lo que Dios ha establecido, vemos que la gran mayoría, en vez de mantenerse como Daniel, clamando
intercediendo delante de Dios, se aleja cada día más y más de la oración. Estos hombres, estos sátrapas y gobernadores, formaron un complot en contra de Daniel, ya que no podían encontrar nada en su vida moral, decidieron atacarlo a través de su fe. Pero la historia cuenta que tampoco lo lograron. Dice la palabra que cuando Daniel supo que aquella ley que le podía traer consecuencias terribles, porque si no la obedecía sería echado a un foso de leones, cuando él supo de la ley, no se echó a llorar, no se rebeló contra Dios, no le preguntó a Dios por qué, no dice la Biblia que hizo eso, no salió corriendo, no se acobardó, tampoco dejó de orar. Al contrario, dice la palabra, que abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, su tierra, porque ellos estaban exiliados en Babilonia en este momento, y oraba 3 veces, no una, no dos, 3 veces, como solía hacerlo antes. Daniel tenía una vida de constante oración. Y este pasaje se actualiza frente a nosotros. En momentos en los que estamos viviendo, que todo parece ir contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, contra el evangelio de Jesucristo, nosotros en vez de orar menos, deberíamos estar orando más, intercediendo más por las cosas que acontecen y por las que inevitablemente van a ocurrir. Pero Daniel no era el único. También dice la palabra en el Salmo 55 que mientras David está orando por sus enemigos traicioneros, y en una parte de ese versículo, del 12 al 15, David expresa un dolor profundo porque dice, no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En el momento que David escribe este salmo, David siente el dolor de la traición, un dolor muy profundo y desagradable. Pero en el verso 16 al 18, David dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Tarde, mañana y a mediodía. Y cuando vemos esto en la vida de Daniel y lo vemos en la vida de David, estamos diciendo que eran hombres de Dios que constantemente, no solo cuando necesitaban a Dios, en todo tiempo, a toda hora del día, estaban clamando al Señor. También en Hechos, su capítulo 5, vemos que Pedro y Juan son perseguidos. La primera iglesia, los primeros apóstoles, ellos fueron perseguidos de muchas maneras. Y cuando se levantaron contra ellos, en un momento dado, ellos declaraban que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, es necesario que prestemos atención a lo que Dios nos ha dicho, nos ha enseñado y nos ha encomendado y nos ha regalado a través de su palabra. La oración es indispensable para poder vencer, para poder resistir lo que estás viviendo y lo que se avecina sobre la tierra. Aquellos que aunque saben todo lo que está aconteciendo y va a acontecer,
en la tierra no se atemorizan son los que como Daniel, como David y como los apóstoles permanentemente están orando. Pero no dice que Daniel solamente oró, sino que también daba gracias al Señor. Y la palabra de Dios dice en Primera Crónicas 16:11, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. La palabra de Dios hace hincapié en que como hijos e hijas de Dios, que tenemos un Padre que siempre está disponible, que puede hacer cualquier cosa, que nos ama y que nos desea, nos anhela, quiere tener tiempo con nosotros y que es el único que puede salvarnos de esta humanidad malvada y perdida. Con ese Padre nosotros tenemos que tener una relación continuamente. ¿Por qué? Porque solo así vamos a poder resistir y vamos a poder llegar a la meta y poder alcanzar la vida eterna. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, es válido exponer al Señor nuestra queja, nuestro dolor, nuestra necesidad, pero cuando oramos con fe, siempre culminamos nuestras oraciones dándole gracias a Dios por habernos escuchado, por habernos librado, por estar con nosotros. Daniel fue un hombre valiente. Sabía a lo que se exponía al desobedecer la orden del rey y de estos hombres que formaron este edicto. Sin embargo, para Daniel, su comunión con Dios, su obediencia a Dios, su vida de oración, valía más que su propia vida. Y por eso, al ser echado a aquel foso de leones hambrientos y muy hambrientos, porque cuando sacaron a Daniel, que salió vencedor, echaron a aquellos que hicieron el complot contra él. Y dice la palabra que no bien ellos iban cayendo, ya los leones lo estaban destruyendo. Sin embargo, aquellos leones no pudieron tocar a Daniel, porque Daniel vivía una vida en el espíritu. Me imagino a Daniel en aquel foso de los leones, dando gloria, dando gracias al Todopoderoso y alabando su nombre como Pablo y Silas en la cárcel. Y estas historias nos llevan a nosotros a evaluarnos, a revisarnos, a examinarnos como hijos e hijas de Dios, como iglesia. Estamos nosotros entendiendo la hora, el momento histórico, político, mundial que estamos viviendo. Entendemos nosotros que ya el tiempo se está acabando. Entendemos nosotros que no podremos resistir ni vencer si no vivimos una vida permanente de oración. ¿Qué haces tú cuando eres perseguido? ¿Qué haces tú cuando llega una prueba a tu vida? ¿Qué haces tú cuando te encuentras en medio de una necesidad? ¿Qué haces tú cuando se levantan contra ti? ¿Qué haces tú cuando los problemas y las enfermedades vienen sobre ti? ¿Sales corriendo a buscar solución? ¿Sales por ahí desesperado, te atemorizas? ¿O como Daniel, abres tu corazón, levanta tus manos y clamas al único que puede ayudarte, salvarte, sanarte, proveerte, guardarte, librarte, bendecirte y darte todo lo que tú anhelas y necesitas conforme a su voluntad? Tenemos que tomar como ejemplo a estos hombres, que sus historias están ahí en la palabra para revelarnos a nosotros el poder de la oración. Y sí, hay muchas frases. La oración es la llave que abre las puertas, el poder de la oración, pero el poder de la oración radica en cuánto nosotros
perseveramos en ella. La Biblia dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestro adversario sabe el poder que tiene la oración. Y por eso, cuando nosotros nos decidimos a orar en todo tiempo y en toda circunstancia, Él es el que viene y pone el cansancio, trae la distracción, trae el sueño, a veces trae hasta personas, ocurre una llamada, porque Él sabe que un hombre y una mujer que oran constantemente son hombres y mujeres invencibles. Créeme, si nosotros nos atreviésemos a ser como Daniel, como los apóstoles de la primera iglesia y también como David, nosotros fuéramos súper poderosos. Porque orar en todo tiempo es tener poder, fortaleza, salud, avivamiento en todo tiempo en nuestros corazones. Vamos a orar. No cuando hayan problemas, no cuando llegue el problema. Hago un llamado a la oración, a la intercesión, a pararnos en la brecha, a ponernos en el lugar de aquellos que están en países donde hay hambre, donde hay guerras, donde hay tantas dificultades. Oremos en todo tiempo y veremos la mano de Dios obrando. Y si nos mantenemos orando en todo tiempo, en un instante, muy pronto, seremos llevados a ese lugar de paz, de remanso, donde tendremos aquel con quien hemos hablado en todo momento y donde recibiremos el galardón de haber resistido con la oración todos los embates del infierno. Si piensas que estás orando mucho, te vas a conformar y no vas a orar más. Es tiempo de orar sin cesar, no solamente en nuestras casas. La oración individual es muy necesaria. La Biblia dice que nos tranquemos en nuestro cuarto, que nos encerremos con Dios y que oremos a nuestro Padre que esté en secreto, y nuestro Padre que esté en secreto nos va a recompensar en público. Pero la Biblia también habla del poder que hay cuando nos ponemos de acuerdo dos o más, hablando de la iglesia, de tu congregación, y pedimos algo a Dios. El Señor dice, cuando ustedes se pongan de acuerdo y oren, todo lo que ustedes aten en la tierra, yo lo voy a desatar, lo voy a atar en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, yo lo voy a desatar en el cielo. Mire qué poder, mire qué autoridad, mire qué promesa nos hace Dios. Entonces es tiempo de dejar a un lado las diferencias, dejar a un lado de la rebeldía o las opiniones personales que tengamos y sacar tiempo para juntos clamar, interceder delante de Dios. Se nos acaba el tiempo. Vamos a aprovecharlo. Y la mejor manera de hacerlo es orando en todo tiempo.